Bienvenidos a la asignatura de Contabilidad General. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los impuestos y las obligaciones tributarias en el Ecuador. Como primer punto vamos a determinar qué son los impuestos. Los impuestos son tributos que el Estado exige a los contribuyentes que realizan una actividad económica, sean estas personas naturales o jurídicas. Dentro del ámbito tributario podemos determinar dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es aquel sujeto que es el encargado de recaudar los tributos, que está representado por el Servicio de Rentas Internas y este a su vez transfiere estos recursos a el Estado, mientras que el sujeto pasivo es la persona que está obligado a pagar estos tributos. En el Ecuador tenemos dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Los impuestos directos son aquellos que gravan en base a la riqueza que tienen las personas. Se podría decir que entre más ganan, más pagan. Estos impuestos directos están representados por el impuesto a la renta, ya que al tener mayor utilidad o mayor ingresos va a tener que cancelar un valor mayor de impuestos. También están los impuestos de los activos en el exterior. Los impuestos a los vehículos motorizados, estos impuestos va a gravar en base al costo del vehículo. Las regalías, patentes, utilidades y conservación minera. También están el impuesto a las tierras rurales que va a gravar de acuerdo a los bienes que tenga la persona que tiene que cancelar el tributo. Los impuestos ambientales de la contaminación vehicular y también los impuestos prediales. Los impuestos indirectos son aquellos que van a gravar las transferencias de dominio cuando se adquiere un bien. Tal es el caso del impuesto al IVA, que va a gravar cuando yo compre un artículo o cuando yo adquiera un servicio. También está el impuesto a la salida de divisas. Estos impuestos se van a gravar cuando yo haga consumos internacionales o a su vez cuando envíe dinero al exterior. Y también está el impuesto de las botellas plásticas. Aquí tenemos una lista de impuestos que en el Ecuador que son manejados ya sea por el Servicio de Rentas Internas. Tal es el caso: el impuesto a la renta, el IVA, el impuesto a la salida de divisas, los consumos especiales, los impuestos a la propiedad vehicular motorizada, el impuesto de rendimiento de botellas plásticas no retornables, el impuesto a las tierras rurales, impuesto a los activos en el exterior, impuesto general de exportación, el impuesto general de importación, el impuesto a la renta de ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. También tenemos las patentes de conservación para la concesión minera, regalías de actividad minera, la contribución destinada a financiación de la atención integral del cáncer y la contribución solidaria sobre las utilidades. Estos son algunos impuestos que manejamos actualmente. Dentro de los principales impuestos que vamos a tratar el impuesto al IVA y el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto al IVA? El impuesto al valor agregado es aquel que se encarga de gravar la transferencia de dominio local o la importación de bienes inmuebles en todas sus etapas de comercialización. Este IVA es transferible y cancelado por el consumidor final. En el Ecuador tenemos dos tarifas de IVA, la tarifa 0% y la tarifa 13%. La tarifa 0% es aquella que está normada por el ente regulador, en el cual nos determina una lista que está incluido todos los bienes que gravan esta tarifa. Tal es el caso los alimentos en estado natural, la leche en estado natural, todas aquellas maquinarias que nos sirven para la producción. Y el IVA 13% es aquel IVA que grava todas aquellas actividades que determina la ley. Actualmente, mediante decreto ejecutivo realizado en el mes de abril del 2024, se estableció un incremento del 13 al 15%, quien estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2024. Ahora, para entender un poco cómo se obtiene el IVA, vamos a hacerlo mediante un ejemplo.
El señor Juan Pérez adquiere un computador cuyo costo es de $500 más IVA. ¿Cómo obtenemos el IVA? Los $500 va a ser la base imponible o la base sobre el cual yo voy a calcular este porcentaje. Por lo que los $500 voy a multiplicar por el 15%, dándome un valor de $75, por lo que el señor Pérez cancelará por el consumo de este computador $575. El impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Todos los ingresos que se obtengan de personas naturales, sucesiones, indivisas o sociedades, ya sean nacionales e extranjeras, van a obtener un ingreso. Este ingreso puede ser de ingreso de fuente ecuatoriana o el ingreso de fuente extranjera. Nos vamos a englobar como renta global todos estos ingresos y vamos a determinar si el ingreso es a título gratuito u oneroso. Esto lo vamos a computar y para finalizar el periodo contable, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, se computará y se tributará en base a la realidad económica de cada contribuyente. Podemos liquidar el impuesto como personas naturales. Las personas naturales pueden ser aquellos que trabajen bajo relación de dependencia o que generen un ingreso mayor. Las personas jurídicas son aquellos que van a establecer igual normada por la normativa el impuesto que tienen que cancelar, y finalmente como régimen RIMPE. ¿Cómo vamos a liquidar nuestros impuestos? Al ser personas naturales, si yo tengo un ingreso mayor a 11.902, voy a gravar impuestos de acuerdo a la tabla progresiva, de acuerdo a cómo yo obtengo mis ingresos. Si genero una actividad en relación de dependencia, va a gravar el impuesto a la renta para aquellos ingresos mensuales de 991.83. Pero si es que trabajo en libre ejercicio, si mis ingresos fueron mayor a 11.902, de igual manera voy a liquidar mis impuestos en base a la tabla. En la parte derecha tenemos la tabla del régimen RIMPE, que este también es un impuesto progresivo. A todas las personas que estén dentro de este régimen vamos a cancelar $60 si es que mis ingresos fueron hasta $20.000, pero si es que mis ingresos fueron mayores, voy a ir liquidando de acuerdo a cómo vayan generando mis ingresos. Y finalmente las personas jurídicas van a tener una tarifa establecida por norma del 22 hasta el 28%, dependiendo ya la realidad de cada una de las empresas. ¿Cómo puedo realizar mi declaración de impuestos? Primero tengo que acercarme al SRI para obtener un RUC. Cuando es una persona natural y realiza una actividad económica en libre ejercicio, el RUC viene a ser el número de cédula más 001. Pero al tratarse de persona jurídica es una composición de números aleatorios que se designa el SRI a esa persona jurídica. Vamos a cumplir nuestras obligaciones en base al 9º dígito de nuestro RUC, que comienza desde el día 10 hasta el día 28. ¿Cómo es el cálculo? ¿Cómo sé qué día me toca pagar? Por ejemplo, tenemos esta cédula cuyo 9º dígito del RUC es 7. Vamos a tomar nuestro 9º dígito del RUC, que es 7, vamos a multiplicar por 2 y a sumar más 8 para tener en consideración que tenemos que cumplir nuestras obligaciones tributarias el 22 de cada mes, en el caso de tratarse del IVA de manera mensual, pero hay actividades, como les indicaba, de tarifa 0%, que esta se cumple de manera semestral. ¿Qué meses tengo que realizar mi declaración cuando tengo actividades con tarifa 0? Voy a declarar el primer trimestre, que va desde el 1 de enero al 30 de junio en el mes de julio. Y mi cómputo de ingresos desde julio hasta diciembre voy a declarar en el mes de enero. La identificación y el reconocimiento de los impuestos es esencial para las empresas, ya que nos permite cumplir adecuadamente nuestras obligaciones tributarias, estableciendo como el órgano rector el SRI, o más conocido como Servicio de Rentas Internas. Al conocer nuestras obligaciones tributarias nos va a evitar sanciones, ya que por el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad al sujeto pasivo o al contribuyente. En base a la siguiente clase magistral se propone la siguiente actividad:
elabore un ensayo sobre los impuestos que existen en el Ecuador. Además, proponga un ejemplo sobre el cálculo del IVA en la adquisición de un bien o un servicio y determine cuál es la fecha que se debe presentar la declaración del impuesto en base al 9º dígito del RUC, para lo que usted deberá colocar su número de cédula y realizar el cálculo. Muchas gracias por su atención.